medidas recomienda para fomentar una participación positiva y constante de los cuidadores en la terapia? Bueno, podemos hablar de varias estrategias, pero creo que una que tiene un principio general tiene que ver con la comunicación clara con los papás y con las mamás, o sea, el poder expresar de manera clara y explícita que es importante su involucramiento. Explicar también de manera clara y sencilla las estrategias que se están llevando en el consultorio con los papás y las mamás, porque de repente querer explicar una estrategia o una técnica que se utiliza en el consultorio a alguien que no es psicólogo o psicóloga puede llegar a ser complicado. Pero, bueno, o sea, eso el hacerlo de manera clara y sencilla podría ser una estrategia. Porque en la medida en la que los papás entiendan el objetivo de esa estrategia, por ejemplo, economía de fichas o por ejemplo, este, mm, tiempo fuera o rincón de la calma, etcétera. En la medida en la que entiendan cuál es el objetivo, cómo lo pueden implementar en casa, ayuda mucho a que se involucren. Y creo que también una estrategia que más que una estrategia creo que tiene que ver con actitudes del psicólogo, de la psicóloga, del terapeuta, tiene que ver con también reconocer y no juzgar a los papás y a las mamás de repente por ciertas resistencias que tienen, entendiendo que para muchos papás y mamás es muy complicado involucrarse en estos procesos. No siempre es porque no quieran, en ocasiones pues es porque sus tiempos son muy limitados, porque hay muchos papás, mamás que tienen dobles trabajos, y en ese sentido el no juzgarlos podría ser también como una actitud, pero como una estrategia también, el poder entender. En la medida, creo que en la medida en la que los papás y las mamás se sienten entendidos y no juzgados, también podrán ser o se podrán involucrar más. Okay. Justo con este último punto que comentas, ¿cómo se puede trabajar con padres y madres que muestran resistencia o poca disponibilidad para involucrarse en el tratamiento? Sí, es muy interesante, o sea, y también muy importante eso. Yo creo que quienes nos dedicamos al trabajo con infancias, podemos afirmar que es muy frecuente, ¿no? Que los papás, las mamás, tutores y en general la familia muestren resistencia a trabajar, a involucrarse en los procesos de las infancias. En este caso creo que lo primero es intentar entender por qué las resistencias. Si tiene que ver, como lo comentaba, porque tienen tiempos muy limitados, porque son papás que trabajan todo el día, cuando llegan del trabajo están muy cansados y de repente para un papá o una mamá pues puede llegar a ser más fácil ceder ante, por ejemplo, una rabieta que implementar una estrategia que se ha trabajado en casa, perdón, en el consultorio, que se ha trabajado en el consultorio respecto a las rabietas. Es primero entender de dónde viene esa resistencia, si tiene que ver con la falta de tiempo o con la culpa tal vez. Muchas veces los papás se sienten culpables de que tal vez hicieron algo mal, no sé, etcétera. Entender las resistencias y de esta manera, en la medida en la que entendemos cuál es la razón de esta resistencia, podemos irlos involucrando de manera gradual. Por ejemplo, si la razón es por la falta de tiempo, bueno, entonces pediremos o trataremos que se vayan involucrando conforme a sus tiempos se lo permitan, no pensando o no exigiendo que se involucren o que les acompañen todo el día, por ejemplo, o que jueguen con los niños 5 horas al día, porque pues es una propuesta poco realista, sino que tal vez comenzar con pequeños momentos o momentos tal vez no muy duraderos en tiempo, pero sí muy nutritivos en calidad, y de esa manera podemos ir como gradualmente involucrándolos a los papás y a las mamás.
¿Qué papel juegan los estilos de crianza en el bienestar emocional de las niñas y niños durante los procesos? Ok, pues creo que es un papel fundamental, ¿no? O sea, el papel que juegan los estilos de crianza es fundamental en un sentido de eso, que es una base. Estilos de crianza desde, pensando como en polos, ¿no? O sea, un estilo de crianza muy permisivo o incluso muy negligente, al igual que estilos de crianza muy autoritarios, pues es muy probable que tengan un efecto negativo en la gestión de las emociones y de estos procesos en las infancias, porque tanto unos como otros no favorecen el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, sino que muchas veces las entorpecen o las limitan. Por ejemplo, estilos de crianza muy autoritarios en donde no se permite la expresión de las emociones, pues para los niños y las niñas será muy difícil identificarlas, reconocerlas, expresarlas, gestionarlas, mientras que estilos muy permisivos, entonces los niños a lo mejor tendrán dificultades para identificar qué emociones, identificar cómo expresarlas de una manera adecuada o de una manera asertiva sin lastimarse a ellos mismos, sin lastimar a otras personas. En, por otro lado, aquellos estilos de crianza como más democráticos, más participativos, en donde se tomen en cuenta más las opiniones y haya reglas firmes pero flexibles, pues también tendrán bueno, en este caso ese tendrá un impacto positivo en el desarrollo socioemocional de las infancias, porque este estilo de crianza o estos estilos de crianza se caracterizan, o una característica de ellos es precisamente que se toman en cuenta las emociones de los integrantes de la familia, incluyendo a los niños y las niñas. Hay un espacio, un ambiente de confianza, se abren canales de comunicación para poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, y en ese sentido, pues claro que se tendrá un impacto favorable en su desarrollo.